El Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos a otro programa más de preguntas y respuestas. Estamos aquí agradecidos y contentos, listos para traer la palabra de Dios. Pero como siempre, vamos a orar antes para pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos dirija nuestros pasos, que sea Él el que hable a través de nuestra persona. Así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, amado Dios, por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Padre, compartir de todo lo que tú nos has dado, Señor, que es tu palabra, Señor, que son las experiencias, que es lo que hemos vivido, Señor, que es el poder confesar, Padre, de que tú eres real, Padre Santo, porque tú te has hecho vivo a través de las experiencias que nos toca vivir, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra se refleja, tu palabra es verdad, tu palabra no regresa vacía, Señor. Así que el día de hoy, Padre, venimos pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que hable, Él el que toque los corazones, Él el que dirija, Él el que enseñe, Él el que redarguya. Espíritu Santo, enséñanos qué tenemos que aprender el día de hoy. Bendícenos, Padre, con tu santa palabra. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy traemos un tema que hemos estado estudiando acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Con anterioridad, en otros programas hemos hablado acerca de las funciones del Espíritu Santo. Una de las funciones, decíamos que el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo corrige, pero esa no es la única función. El Espíritu Santo tiene múltiples funciones en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Y así como nos va enseñando qué cosas de la carne tenemos que quitar, qué cosas de la carne tenemos que corregir, de las cuales hablábamos en programas anteriores, de igual manera el Espíritu Santo produce un fruto en el ser humano. Cuando la persona, el creyente, permite, se deja guiar, se deja dirigir por el Espíritu Santo, es cuando entonces puede comenzar y ejercer en nosotros su autoridad y comenzar a cambiar nuestra vida y a que nuestra vida comience a dar ese fruto. Como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es, y comienza hablando cuál es ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus propias pasiones y deseos. Entonces nosotros queremos que ese fruto comience a reflejarse y a verse en nosotros. Algunos de ellos puede hacer que nosotros los conozcamos, puede hacer que podamos decir: Dios me ha bendecido con ese fruto en mi vida. Pero hay algún otro de los que hemos mencionado que puede hacer que tú no conozcas a profundidad. Y vamos a tratar de hablar un poquito más, de indagar un poquito acerca de ellos. Vamos a tratar de hablar uno por uno durante este tiempo que nos permita indagar en su palabra. Vamos a comenzar hablando acerca del amor, que en griego significa ágape, es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. Nuestro interés por beneficiar, por ayudar, por bendecir a una persona aún sin ese interés de que sea retribuido. Nosotros conocemos el amor que Dios nos ha permitido experimentar a través de nuestros padres, como padres a hijos, como hijos que experimentamos el amor de nuestros padres, como experimentamos el amor de cónyuges, de un esposo a una esposa, como amigos, como hermanos. El Señor nos permite experimentar ese amor, pero ninguno de ese nivel de amor que nosotros hayamos experimentado se compara al nivel del amor que Dios siente por nosotros.
El amor que Dios siente por nosotros, Él nos permite experimentarlo, nos permite sentirlo, nos permite que nosotros podamos compartirlo con otros, pero el nivel de amor que Él tiene por nosotros, ninguno podría dárselo a nadie más. Dice en su palabra que es un amor que, si lo quisiéramos poner en estos términos, según lo dice su palabra, es de la distancia del cielo a la tierra. ¿Usted conoce la distancia del cielo a la tierra? Yo no. Entonces, así de infinito es su amor, así de impredecible es su amor, así de grande. Y cómo nos lo demuestra, su palabra dice que su manera de habernos lo demostrado es habiéndonos dado a su único hijo en sacrificio para poder salvar nuestra vida, salvar nuestra alma. Pero el Señor nos manifiesta también su amor durante toda nuestra vida. Día con día el Señor manifiesta su amor. Dice Primera de Corintios capítulo 13. El título de ese versículo dice la preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es importante para nosotros como cristianos también desarrollar y tener dones como este que se acaba de mencionar acá. El de lenguas es un don, pero dice su palabra que de nada nos sirve tener esos dones si en nuestra vida no hay amor, porque entonces los vamos a ejecutar, los vamos a hacer porque sí, sin sentir el amor, o a lo mejor ni los lleguemos a completar y a ejecutarlos, a ponerlos en práctica, porque no existe el amor en nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar ese amor en nosotros para que así podamos dar de lo que el Señor nos ha permitido recibir a nosotros, como son esos dones también. Entonces el fruto es muy importante en nuestra vida. Por eso lo recalca y dice aquí que es importante. Nada nos sirve tener dones si no tenemos amor. Dice, si tuviera profecía, que es un don, y entendiese todos los misterios y toda creencia y toda ciencia, perdón, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Vea que cómo lo compara. ¿Quién no quiere tener fe? ¿Quién no quisiera tener ese nivel de fe que traspase los montes? Pero aún más arriba dice, debemos de tener amor. Es importantísimo en nuestra vida. Dice que si no tengo amor, nada soy. Vea la importancia del amor en nuestra vida. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vea la descripción tan profunda que da en este otro versículo, en el versículo 4, acerca de el amor. Dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. Vamos a hablar qué es benignidad. Vamos a hablarlo más adelante. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué nuestro Padre Dios resumió los 10 mandamientos en decirnos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo? Porque cuando nosotros tenemos amor por el prójimo, nosotros no queremos hacernos daño a nosotros mismos, nosotros no queremos sufrir. Entonces nosotros no vamos a hacer algo que le cause daño a nuestro esposo, a nuestra esposa, nuestro hermano, nuestro padre, cualquiera persona que Dios nos ponga a nuestro alrededor. Dice, porque el amor todo lo sufre. ¿Cuántos hemos sufrido por amor? Porque queremos a alguien, sufrimos porque no le queremos hacer daño. Si tú tienes amor por una persona, no vas a querer traicionarla.
que se duela, que llore, que sufra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó todo eso para que nosotros podamos gozar de tener amor en nuestra vida y que no hagamos eso por las demás personas, hacerles daño, sino que seamos personas que brindemos amor incondicional. Dice, el amor no tiene envidia. No vas a envidiar a tu amigo. Te vas a alegrar cuando tu hermano tiene alguna bendición, cuando tu hermano prospera. No vas a sentir envidia si hay amor en ti. Pero si nuestro corazón está lleno de envidias, debemos de sacarlas. Debemos de sacar esas cosas de nuestro corazón para que en nuestra vida pueda haber eso, los frutos del Espíritu Santo. Ese fruto que queremos recibir de nuestro Dios, que queremos que se manifieste en nuestra vida. Uno de ellos es el amor. El segundo dice que es gozo, que viene del griego hara. Dice que es la sensación de gozo fundado, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este versículo es hermoso porque este versículo nos hace entender que nosotros no tenemos que basar nuestro gozo y nuestra felicidad en nuestras circunstancias. Vea lo que dice. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Es decir, vamos a pasar por cosas en nuestra vida, pero que en nuestro corazón siempre haya gozo. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Es decir, si yo lo que tengo lo comparto, me lleno de gozo en mi vida. Ese es el gozo que Dios puede darnos a nosotros, no basado en lo que tenemos. Nosotros en la vida estamos acostumbrados a basar la felicidad dependiendo en los logros, en las circunstancias. Es decir, que si logramos tener la carrera universitaria que soñamos, un buen matrimonio, tener hijos, rodearnos con cantidad de amigos, tener un carro propio, lograr una independencia económica. Y aunque todos estos logros son cosas buenas, ninguno de ellos nos puede garantizar nuestra felicidad. Ninguno de ellos puede garantizarnos el gozo. Puedes tener un buen matrimonio, pero no tener gozo en tu corazón. Porque el gozo solamente lo puede dar Dios. Y como lo decía ese versículo, no basado en tus circunstancias. El gozo viene por gracia, decíamos antes en la descripción, viene por gracia porque la gracia es dada de parte de Dios. Entonces, Él llena nuestra vida y nuestro corazón de gozo independientemente en las circunstancias en que estemos pasando. El apóstol Pablo nos daba un buen ejemplo de esto. Él sufrió, pero él se llenaba de gozo y él decía lo mismo, que él no basaba su gozo en las circunstancias. Él aprendió a vivir en gozo en la pobreza o en la riqueza, en la soledad o en la abundancia de amistades. Así es como Dios quiere que nosotros logremos vivir, que logremos llegar a ese nivel en que no basemos nuestra felicidad en lo que tenemos o no tenemos, porque podemos estar llenos de cosas, llenos de bendiciones y no lograr verlas. Hay personas que Dios las ha bendecido en abundancia, tienen un buen matrimonio, tienen trabajo, tienen una casa hermosa, pero no son felices. Su corazón está siempre viendo a aquel que tiene más, a aquel que tiene el carro más bonito que el mío, a aquel que está más joven que yo, que ya no tiene las arrugas que yo tengo, porque no tienen gozo en su vida, porque el Señor no ha llegado a su vida. Y si el Señor no está allí, no puedes experimentar lo que tengas todo lo mejor en tu vida. Hay personas que puedan tener
prosperidad financiera o prosperidad en su carrera, pero no son felices. A lo mejor porque tengan aún amargura en su corazón y no han logrado sacarla, porque no ha llegado el Señor a su vida y ha sembrado y ha trabajado el Espíritu Santo en ellos para producir este fruto que es el gozo. Dice Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién es el único que puede dar esto? Dios. Dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién nos va a mostrar la senda de la vida? ¿Tu esposo? ¿Tu amigo? No, Dios. Y dice, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Él nos hará vivir en gozo. Él nos dará esa fuente de gozo, de vida, de esperanza, de felicidad en nuestra vida. Salmos 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Entra así con gozo a la presencia de Dios y Él te va a retribuir con lo mismo. El gozo va a permanecer en ti, aunque estemos pasando lo que sea en nuestra vida. Porque vamos a pasar por circunstancias, pero el Señor puede hacer que aún en medio de esa circunstancia estemos con gozo en nuestra vida. Vemos cómo el Señor Jesús, a pesar de que Él pasó los momentos más difíciles de su vida, Él se enfrentó a ello con gozo, porque Él sabía que íbamos a ser nosotros beneficiados y liberados, que iba a haber recompensa para Él, porque Él iba a estar por la eternidad a la diestra del Padre, y que Él es el único que puede hacer justicia. Así que con gozo Él enfrentó aquel sacrificio, aquel tiempo duro, aquella prueba dura en su vida. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la versión que les leí es Dios habla hoy. Así que nosotros también podemos enfrentar la vida y lo que la vida nos traiga, lo que estemos pasando, lo que el Señor quiere que vayamos pasando con gozo. Recordemos cómo Pablo y Silas soportaron aquellos momentos duros de la vida, en aquella oscuridad de esa cárcel, con gozo alabaron al Señor. Y recompensa hubo para ellos. Las cadenas fueron rotas. Así que vemos cómo el fruto es importante en nuestra vida. También dice otro fruto es la paz. Si no tenemos paz, no puede haber gozo en nuestro corazón, en nuestra vida. Esta proviene del griego eirene. La tranquilidad, dice, esta es la descripción, es la tranquilidad en la mente y el corazón, fundado en que todo anda bien entre el creyente y el Padre. O sea, que para que haya paz, está diciendo ahí la descripción de paz, para que haya paz tiene que estar todo bien entre el Padre y nosotros. ¿Qué es lo que no nos permite que haya paz? El pecado. El pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando estamos apartados de Dios, el pecado produce tristeza, el pecado produce culpa. Entonces vamos a vivir una vida amargada, una vida sumergida en tristeza, en culpa, porque eso es el pecado, porque no hay paz en nuestro corazón, porque no hay comunión con el Padre, no hay alegría con el Padre. Y eso solamente lo puede dar Jesucristo, porque Él, cuando venimos a Él, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, dice Él que viene el perdón de pecado y no importa el pecado que hayamos cometido, puede ser lo más tremendo en la vida que nosotros nos podemos imaginar. Hay pecados que nosotros nos quedamos con la boca abierta de personas que han llegado a cometer eso, pero pecado
es lo mismo para Dios. No importa el pecado de muerte o el pecado de mentir. Pecado es pecado y pecado nos aparta de Dios. Y la única manera de poder encontrar paz y gozo en nuestra vida es a través de el perdón de pecado. ¿Cómo se logra eso? Únicamente a través de Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados. El único con la autoridad para perdonar nuestros pecados, porque Él lo crucificó todo en la cruz del Calvario. El ser perdonados nos hace libres, nos cambia la vida, nos cambia de esa condición de ira, de tristeza, de ansiedad, de miedo a una vida de gozo, de tranquilidad. Porque déjame decirte que sí, da tranquilidad el saber que ya no ando cargando con aquel pecado. Cuando yo le he pedido perdón a Dios por lo que yo he hecho, me quita esa culpa de encima y me ha dado tranquilidad. Entonces me permite recibir todo lo que el Padre tiene para mí. De lo contrario, hay un bloqueo, hay algo que no permite, porque el Padre no puede estar donde hay pecado. Así que es importante que nosotros nos acerquemos al Padre, dice, confiadamente, pidiéndole perdón, y Él en su infinita misericordia nos lo hace. Nos perdona los pecados. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A pesar de las tribulaciones, nuestra vida se sentirá segura en Dios. Porque tribulaciones van a venir, vamos a pasar, pero vamos a estar seguros en Dios. Porque a través de su paz, esa paz que mora en nosotros, vamos a poder enfrentarnos a estas situaciones. Así que necesitamos de Dios. Necesitamos desarrollar todos estos frutos. ¿Y cómo se desarrollan estos frutos? Es únicamente a través del Espíritu Santo. Es una de las funciones del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rendimos, y nos decían en una prédica uno de estos días, un pastor invitado nos decía que el Señor nos invita a que nos sumerjamos a las aguas con Él, a que lleguemos, que Él sea el que controle, que ya no seamos nosotros, cuando nosotros nos metemos al agua, decía Él, lo ponía de esta manera, y el agua nos llega a los tobillos, nosotros tenemos el control. Podemos caminar hacia donde querramos porque todavía podemos. Cuando el agua nos llega a la rodilla, todavía podemos, con más dificultad, pero todavía podemos llevarnos nosotros a donde nosotros queremos. Pero cuando nos sumergimos en el agua, perdemos todo control y el río y la corriente es la que nos lleva. Entonces, así de esa manera es que nosotros debemos dejarnos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida, el que la controle. Creo que todavía me quedan unos minutitos para poder hablarles de otro fruto más, que es la paciencia. A ver, ¿quiénes tenemos dificultad con la paciencia? Dice que viene del griego macrotumia, es decir, que es una constancia, es una perseverancia, una conformidad. Ser lento para el enojo o la desesperación es la descripción de paciencia. Es una perseverancia, una conformidad, dice, y que seamos lentos para el enojo. El ser humano, por naturaleza, no es paciente. Queremos encontrar el trabajo que queremos, y nos dejamos ir y agarramos el primero que viene cuando sin haber antes consultado a Dios o haber esperado en Él. De la misma manera con el esposo o la esposa, pasos tan grandes en nuestra vida y nos dejamos ir sin esperar en Dios. Porque estamos desesperados, porque estamos tristes, porque estamos solos. Y no esperamos en Dios a que sea Él el que nos ponga la persona correcta. Y así en nuestra vida actuamos precipitadamente. El ser humano por naturaleza no es paciente, actuamos precipitadamente y nuestros impulsos nos llevan a tomar decisiones erróneas. Necesitamos desarrollar el fruto de la paciencia y ese fruto solamente nos lo puede dar Dios. Pero nosotros estamos llamados a esperar en el tiempo divino de Dios. Nosotros vamos a ser sometidos a pruebas, porque dice que
la prueba nos va a producir el fruto de la paciencia. ¿A cuántos el Señor nos ha sometido a prueba? Quiero decir, a algunas pruebas, y nos está desarrollando la paciencia, porque nosotros queremos que nuestra petición sea ya respondida por el Señor. Claro que sí, porque ninguno queremos sufrir, ninguno queremos estar sufriendo. Queremos que ese dolor se nos quite, queremos que esas finanzas mejoren. Pero el Señor sabe que es durante esa prueba y es necesaria pasarla para que Él pueda producir ese fruto en nosotros, el fruto de la paciencia. Dice Santiago capítulo 1, versículos 3 al 5. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que durante esa prueba que vamos a desarrollar fe y paciencia, dice que vamos a perfeccionarnos, dice aquí, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Entonces debemos esperar en el tiempo divino de Dios. Él es el que va a ayudarnos durante esa prueba para que podamos desarrollar ese fruto de la paciencia. Y yo sé que no es fácil, todos pasamos por pruebas y seguimos orando y pidiendo. El Señor a nosotros en junio del 2021 nos dio una promesa y nos dijo: tienes que hacer algo, tienes que hacer esto. Y lo hicimos con mi esposo. Pero aún estamos todavía esperando para que esa promesa se complete. Nos lo ha dado, sí ha venido dándonoslo durante este tiempo. Ha sido una prueba, pero ¿qué es lo que Él ha desarrollado en nosotros durante este proceso desde el 2020 para acá? Y nos ha estado desarrollando estos frutos, el fruto de la paciencia en nosotros. Y es difícil desarrollarlo, porque a veces las circunstancias, el estrés, las cosas en la vida nos hacen perder la paciencia, nos hacen cansarnos, pero nosotros tenemos que seguir esperando en Dios, porque cuando esperamos en Él, la respuesta es la correcta y los planes serán los correctos, porque Dios será el que los dirige. Dice Salmo capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Vea el consejo que se nos da aquí. No te alteres con motivos del que prospera en su camino. Es decir, no te alteres porque tú estás viendo que aquel tiene algo que tú quieres, que donde tú quieres llegar. No te alteres porque aquel prospera. Espera en el Señor, que la respuesta del Señor viene y esa será la mejor. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado, pero este tema continúa porque no hemos terminado con hablar acerca de el fruto del Espíritu Santo. Así que yo los invito a que la próxima semana no se pierdan el próximo programa, porque vamos a seguir hablando de estos frutos, indagando un poquito que el Señor quiere que escuchemos cómo y qué es lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Así que, hermanos, no se lo pierdan. La próxima semana, otro programa más de preguntas y respuestas a las 7 de la noche, martes. Así que los esperamos. El Señor los bendiga.